Bueno, continuamos entonces con el tema trastornos alimenticios. Doctor, hablemos un poco de las causas. Tengo entendido que lo que es la anorexia, la bulimia y por lo tanto también la vigorexia son multicausales. ¿Cuáles son esas causas, digamos, de tipo social, familiar, psicológico, que pueden ir generando este tipo de trastornos en las personas? Bueno, yo creo, o creo no, generalmente las mayores teorías apuntan a la presión social. O sea, el influjo social está catalogado como una de las grandes causas a nivel de este tipo de alteraciones metabólicas. También hay causas, como lo dije anteriormente, que hay que remontarnos desde la niñez porque de pronto hubo una alteración o una presión del niño o de la niña cuando sufrió un complejo que le decían eres gordita y de pronto llega a un desarrollo más maduro y se encuentra con este influjo de presión social, entonces empiezan con este tipo de alteraciones. La vigorexia sí se la ha encontrado multicausal, pero han encontrado a nivel cerebral unos trastornos a nivel de los receptores del cerebro de la saciedad, para no volver esto muy científico. Entonces, por eso los tratamientos deben ser con partes de medicamentos, psicólogos, familiar y obviamente médico. Doctor, cuando una persona tiene que ser sometida a una cirugía porque tiene mucho peso en su cuerpo y necesita un bypass, un slip, algo así, y ya llega al punto en el que obviamente comen menos, pero también es esa sensación en su mente de que no quiero volver a engordar. Entonces esto también puede hacer que se vayan al extremo de que ya tienen algo en su cuerpo que les está ayudando a disminuir la comida, pero que mentalmente ellos también se llega a un desequilibrio, porque saben, si vuelvo a comer mucho, entonces ya las porciones las reducen, obviamente es menos, pero ahora sí que ya no están comiendo prácticamente nada y pueden ser más propensos a la anorexia o a la bulimia. Dijiste totalmente, y la palabra más acertada, el desequilibrio emocional y psicológico que sufren esas personas es muy alto. Entonces, al verse en los pacientes delgados, empieza ese influjo o ese flujo social de no querer engordar y generalmente pueden caer a este tipo de alteraciones como anorexia o bulimia. Y cambian completamente hasta su tonalidad de piel, porque uno los ve muy amarillos. Ellos necesitan algo para suplir como esa necesidad que antes suplían con la comida. Totalmente, porque la absorción de los nutrientes no es completamente igual, hay una ligera alteración. Entonces hay que darle un influjo de ciertos electrolitos o de vitaminas o de proteínas. La piel no es solamente la que se empieza a alterar, sino el cabello, las uñas. Incluso las mujeres la menstruación también. Exacto. Y a nivel estético, tú lo dijiste, uno los percibe muy fácilmente, pero a nivel de salud es muy importante porque los órganos internos, que en última instancia son los que necesitan estos electrolitos, estas vitaminas, estas proteínas, y donde no hay una buena absorción, entonces también empiezan a sufrir una ligera alteración. Hablemos un poco de las características de las personas anoréxicas, bulímicas y vigoréxicas. Digamos, sé que se vuelven muy obsesivas, compulsivas, incluso al punto que tú decías ahora, miden las calorías, cuántos granos de arroz me estoy comiendo, incluso comportamientos como de esconder los alimentos debajo de sus camas o en espacios donde sus familiares no se percaten de lo que está presentando el paciente o la paciente. ¿Qué otras características? Creo que lo que ustedes ahora hablaban, de pronto desde las físicas son más visibles, desde las de salud, bueno, cuando ya se recurre al médico, pero aquellas características silenciosas que solo uno como que aquí pasa algo raro, insomnio, no tiene nada que ver el sueño, ¿qué otras características? No, sí, es muy común lo que dijiste ahora en las personas bulímicas, esconder los alimentos, eso es súper típico, pero generalmente este tipo de personas son depresivas, aisladas, irritables y obviamente con trastornos de alteraciones metabólicas o trastornos del sueño. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde el nivel de aprendizaje, el nivel de rendimiento es muchísimo menor que el de una persona común. Pero generalmente son personas que empiezan a aislarse, a ser un poco depresivas por este tipo de alteraciones. Y tenemos que estar todos prestos a que algún miembro de nuestra familia pues le pueda ocurrir. Ahí también entraría la parte médica cuando llega y te asesora y te dice, tú estás muy delgado y quieres a través de un tratamiento pues corregir algo que
que visiblemente no solamente está en tu cabeza. ¿Cómo entrar ahí también a jugar como psicólogo, el médico estético que haga este acompañamiento? Bueno, es muy importante, en mi consulta lo he visto, pacientes que llegan, ya no es el cuerpo bonito ni espectacular, sino el que uno llama caquético desnutrido, donde uno ya tiene que tener una interacción con el paciente. Bueno, algo pasa acá. Pero es un poquito difícil el tema de abordar con la familia, porque de todas formas es el paciente el que está creyendo en uno. Entonces no puede uno romper ese vínculo y esa parte de la parte de profesionalismo, porque fue el paciente en última instancia que creyó en uno. Entonces generalmente es hacerlos entrar en conciencia de que hay una alteración muy grande para comenzar un trabajo interdisciplinario, pero hay que hacerlo definitivamente porque esto requiere un tratamiento. Bueno, doctor, yo considero que las familias siempre son como ese núcleo que potencian el desarrollo o la prevención de enfermedades. ¿Qué características ha encontrado usted en esa experiencia de acompañamiento de los pacientes que en las familias se presenten conductas, frases, qué sé yo, actitudes y comportamientos que lo que hagan es reforzar la aparición de este tipo de trastornos en los pacientes? Bueno, número uno, yo tengo núcleos familiares donde hay raíces, donde prima la estética o la belleza, donde hay modelos, donde han sido reinas, entonces hay esa presión desde niños de que tienen que estar bonitos o bonitas o estar espectaculares. Número dos, lo contrario, que un paciente o una persona en su niñez haya tenido una alteración de ser gordito o gordita, entonces tuvo la presión. Tú sabes que los niños son muy agresivos o crueles. Claro, sí. Son muy crueles. Entonces, sí, claro. Entonces, durante esa época, a nivel del cerebro, el niño o la niña quedó con ese complejo. Pero cuando llegó a la adolescencia, a un nivel de estar un poco más maduro, ya tiene la proyección de lo que sufrió en la niñez. Entonces, el mecanismo reflejo es incurrir a la anorexia, a la vigorexia o a la bulimia. ¿Cómo es el proceso? Porque igual, bueno, ya es la aceptación de que mi familia intervino, hubo un médico, tengo anorexia, o tengo bulimia, o tengo vigorexia, pero sí es posible recuperarse. Entonces, ¿cómo sería ese proceso después con el paciente de ayudarle no solamente a salir de ahí, sino a que se ame y que se respete? Sí, es un trabajo interdisciplinario. Donde se toma el núcleo familiar, se investiga si realmente, porque muchas veces los mismos familiares o los mismos padres son los que tienen la culpa. Entonces uno retoma todo el núcleo familiar y el trabajo interdisciplinario, pero es sobre todo hacer concientizar a la persona de que está teniendo ese tipo de problema, porque es que el problema es como cuando la persona drogadicta o la persona alcohólica nunca admite que tiene ese tipo de problema. Entonces es el paso más difícil hasta que la persona se concientiza, bueno, tengo este problema, voy a empezar a aceptar de que tengo este problema y empezar todo este tipo de tratamientos. Si bien es cierto, se puede aprender a manejar estos trastornos quienes padecen de estas enfermedades, ¿es posible sanar totalmente la mente de ese paciente cuando ha llegado a esos extremos de la anorexia, la vigorexia y la bulimia? Es difícil decirlo totalmente porque hemos tenido pacientes que los hemos curado, han tenido una evolución perfecta, se han aprendido a aceptar, a tener un estilo de vida, pero cuando tienen esa presión social, vuelven y recaen, vuelven y recaen. Por eso, generalmente las personas con anorexia, con bulimia o con vigorexia, hay que estar pendientes porque muchas veces, o no, la mayoría de las veces, tienen esa inseguridad a nivel interior y entonces pueden volver a recaer.
Bueno, definitivamente el tema de los trastornos alimenticios es de cuidado. Yo considero que es de esos trastornos que son silenciosos y sobre todo con nuestros niños y nuestras niñas, estar muy pendientes en nuestras casas, esos comportamientos, los círculos sociales en los cuales están involucrados también nuestros hijos, nuestros adolescentes y obviamente nosotros, y las mujeres sí que somos más dadas a eso. A ustedes televidentes les pedimos que no se despeguen de sus pantallas porque ya regresamos. Vamos a un corte comercial.